Bien, en este vídeo vamos a explicar cómo se efectúa la sección plana de un cono en axonométrico, concretamente en sistema isométrico. Hemos representado aquí ya el dibujo resuelto con color para que hagamos un análisis previo a lo que es el dibujo, a la ejecución. Vemos que hay un plano alfa, ¿de acuerdo? Con sus trazas horizontal, vertical y vertical segunda, alfa, alfa prima, alfa segunda. El plano es perpendicular al plano Y o Z, pero puede ser cualquier otro plano. Lo hacemos así por simplicidad. Y vamos a observar cómo es la sección. Aquí ya está dibujada la sección, que como sabéis, la sección que produce un plano oblicuo al eje, ¿de acuerdo? Pues es una elipse, y aquí está dibujada. Fijaros que en primer lugar tenemos el eje mayor AB, lo veis aquí, que está en una recta de intersección entre el plano dado alfa y un plano, ¿veis? Un plano perpendicular al plano X o Y que pasa por V, ¿de acuerdo? Y pasa por la proyección de... O sea, contiene al eje, ¿de acuerdo? Ese plano que contiene al eje, ¿lo veis? La intersección entre ese plano que contiene el eje y el plano alfa produce esta recta en la cual está contenida el eje AB, ¿de acuerdo? Si ese plano, la traza de ese plano que tenemos aquí dibujada, ¿de acuerdo? Donde corta la directriz, es decir, a la base del cono, trazamos unas generatrices. Esas generatrices, donde corta la intersección, nos producen puntos de la sección. Este principio, es el que vamos a utilizar en todo momento. Vamos a dibujar planos, planos que contengan, o sea, planos que pasen por el vértice, ¿de acuerdo? Preferiblemente que sean, bueno, lo más conveniente posible. Ahora vemos cómo son. Bien, vamos a hacer ahora, por ejemplo, el eje menor. El eje menor, hallamos el punto medio, aquí está hallado el punto medio del eje mayor, y trazamos una perpendicular a esa recta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una paralela al eje X. Esa recta, ¿de acuerdo? Corta desde el punto medio, por ese punto medio trazamos una recta por el vértice. Y nos da un punto, ¿veis? Aquí en esta recta, por la cual trazamos una paralela al eje X o perpendicular a esta recta, ¿de acuerdo? Que corta la dirección en dos puntos. Esos dos puntos los unimos con el vértice, ¿de acuerdo? Y son generatrices. Esas generatrices, donde cortan a la perpendicular que hemos dibujado antes, nos dan los puntos C y D, ¿de acuerdo? Que son los extremos del eje menor de la elipse, ¿de acuerdo? Fijaros que hemos dibujado un triángulo. Fijaros un triángulo, ¿vale? Cuyo vértice va a ser el vértice del cono y cuya base, fijaros, ¿veis? Es una perpendicular a la recta que hemos dibujado antes, ¿vale? Del plano este proyectante que pasa por el vértice. Bueno, pues eso lo repetimos varias veces hasta obtener tantos puntos como sea necesario. Aquí tenemos otro repetido de lo mismo. Hemos elegido una recta perpendicular a la recta que es proyección del eje, al fin y al cabo. Una recta, ¿veis? Nos da dos puntos, ¿de acuerdo? Por el punto donde se cortan, hemos trazado una recta hasta el vértice, donde esa recta corta el eje mayor. Aquí hemos trazado una paralela a esta o perpendicular al eje, ¿de acuerdo? Hemos dibujado la generatriz y donde se cortan son dos puntos de la G y H de la elipse. Con los puntos estos E y F igual. Entonces, este procedimiento se repite tantas veces como sea necesario para dibujar por punto de la elipse con la mayor precisión posible. Vamos a hacerlo rápidamente. Aquí tenemos dibujado el mismo cono con el plano alfa y, como decía, lo primero que vamos a dibujar va a ser el eje de la elipse. ¿Veis? Aquí está dibujado, ¿veis? Vamos a dibujar un plano que pase por la proyección del vértice, que sea perpendicular a esta traza, la traza horizontal, donde se corta aquí. Vamos a dibujar ahora la proyección, perdón, la traza vertical de ese plano, ahí, y donde se corta con la proyección la traza vertical del plano alfa, sería la intersección, ¿vale? Eso nos daría el eje. Bueno, la posición del eje. Ahí está situado el eje, ¿de acuerdo? El eje de la elipse. ¿Dónde están los puntos de intersección de esa recta, de ese eje, de esa recta, sí? Con el cono, pues tenemos que dibujar las generatrices, ¿veis? Que son coplanarias, esta generatriz y esta generatriz. Lo unimos esos puntos con el vértice, nos dibujamos la generatriz correspondiente. No falta dibujarlas todas, pues no hacer aquí una maraña de líneas. Estas primeras las voy a dibujar, pero luego la siguiente voy a hacer más que los puntos que me interesan. Donde se cortan esas generatrices, con la recta que hemos dibujado, la intersección, este punto y este punto, vamos a llamarlo A y B, ¿de acuerdo? Son los ejes de la elipse.
los extremos del eje de la elipse, ¿de acuerdo? Vamos a hacer ahora lo mismo que hemos hecho, un triángulo como este, el procedimiento con el eje menor. Vamos a hacer primero la mediatriz para hallar el punto medio. Damos una paralela de eje X, ¿de acuerdo? Ahí está. Por el punto trazamos una recta con el vértice. Lo dejo aquí marcado para que lo veáis. Ahí. No voy a dibujar la recta entera. Simplemente aquí, donde corta a la proyección del eje. ¿Vale? Por ahí trazamos otra vez una paralela al eje X, que como sabéis es una perpendicular al eje mayor. Aquí corta, fijaros, la directriz a la base en dos puntos. Esos puntos los unimos con el vértice para hallar la generatriz. ¿Y dónde cortan a la recta que hemos dibujado antes? Aquí. ¿Veis? Esta recta. Y ahí. No dibujo suficientemente grande el eje menor. Ahí. Esos dos puntos serían los extremos C y D. Menor C y D. Del eje menor de la elipse. Perdón, no, disculpadme. Sí, el eje menor de la elipse, pero si estuviera en verdad de magnitud, ahora mismo sería un eje conjugado, ¿vale? Un diámetro conjugado. Lo que pasa es que la elipse no la estamos viendo en verdad de magnitud, pero si dibujáramos en verdad de magnitud esa elipse, este sería el eje menor, ¿vale? Porque pasa por el punto medio. Perdonad que haya cometido ese despiste. ¿De acuerdo? Ya tenemos 4 puntos de la elipse. Vamos a repetir el procedimiento este cuantas veces queramos. Vamos a hacerlo con 2 puntos por este lado y otros 2 puntos por este lado para ir terminando. Por ejemplo, aquí mismo, a la mitad de que ha recorrido más o menos, dibujamos ese punto, ¿de acuerdo? Ese punto lo unimos con el vértice de la recta, del cono, y nos da un punto en la proyección del eje, ¿vale? Este punto. Tanto por aquí como por aquí, por los dos puntos, trazamos perpendiculares al eje o paralela de eje X, ¿vale? ¿Veis? Ahí. Donde esta perpendicular al eje, a la proyección del eje, corta la directriz, aquí y aquí, trazamos dos generatrices. Esas generatrices deberán cortar a la recta que hemos dibujado paralela por el punto, ¿de acuerdo? El punto homólogo. Ahí. Y nos daría un punto, y por V y por esa recta, y otro punto aquí, ¿veis? De la elipse, ¿vale? Que vamos a llamar A, B, C, D, E y F, ¿vale? Ya tendríamos 6 puntos. Vamos a dibujar otros dos más por este lado. Por aquí, este punto nos va a servir. Aquí tenemos el contorno aparente, pero aquí no tenemos en esta generatriz el contorno aparente. Sería conveniente tener el contorno aparente, el punto de la sección que está en el contorno aparente. Entonces, pues vamos por la tangente aquí, este punto, vamos a trazar una recta, ¿vale? Paralela al eje X, nos daría 2 puntos en la directriz. Por ahí, aquí ya tenemos dibujado unido con V, este también vamos a unirlo con V, ¿de acuerdo? Aquí este punto donde corta la proyección lo unimos también con V, con el vértice, y por aquí trazamos una paralela al eje X, como hemos hecho con la proyección. Perdón, ¿dónde era? Aquí. Vale. Y aquí tendremos el punto de la curva de la sección en la contorno aparente y aquí otro punto más adicional. Ahora sí que vamos a marcarlos todos con un color para que lo veáis más claramente. Tenemos aquí A y B, extremos del diámetro mayor, C y D del eje menor. Insisto que ahora se aprecian como diámetros conjugados porque está en perspectiva la sección, la curva. Aquí tendríamos un punto, aquí otro, ¿veis? Aquí tendríamos otros 2 puntos, y aquí otros 2 más, que son los de del contorno aparente, ¿vale? Bueno, pues estos son puntos suficientes, pues con un poquito de... Listo.